Ya nos corresponde la clase 37. En esta clase lo que vamos a analizar son algunas otras fallas de mercado. Y esto tiene que ver con algún tipo de organización que se da en el mercado y que coarta la libre competencia. En particular, que es lo que vamos a ver en la introducción, cuáles son las causas o las fuentes de formación de monopolio, qué significa el concepto de barrera de entrada y Chile, como cualquier otra nación, existen leyes, ahí está mal escrito, antimonopolio, antimonopolio, leyes antimonopolio. Un segundo. Ahí sí. ¿Hay dudas, Sebastián? No, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta unidad, en esta parte de esta unidad? Comportamiento de una empresa monopólica, la fuente o las causas de poder del monopolio, monopolio puro, natural y discriminador de precio o discriminante. Vamos a ver que la existencia de un monopolio provoca pérdida de bienestar debido a la disminución del excedente en el mercado. Y también, finalmente, tenemos lo que es monopsonio. Monopolio tiene que ver con el mercado de los bienes y servicios. Monopsonio tiene que ver con el mercado de los factores productivos básicos. En un caso monopolio, hay un solo vendedor u oferente de un bien o servicio. En el caso del monopsonio, hay un solo comprador o contratante de un bien o servicio. Y también provoca una ineficiencia o una pérdida de bienestar, tanto el monopolio como el monopsonio. ¿Hay dudas? Sé que suena como apresurada la pregunta, pero ¿cuál es un ejemplo de monosponio? Monopsonio, perdón. Es muy poco probable encontrar, los hay, encontrar casos de monopsonio. Pero ponte en una comunidad rural, en el campo, estoy hablando. ¿Me sigues? Sí, Y hay un dueño de un fondo tremendo. Un gallo, una persona tiene un fondo y la tiene sembrada con sandías. Hay que cosecharlo. ¿Me estás siguiendo? sí. Como ese individuo es muy grande en términos de su posesión del terreno, podría llegar a convertirse en el gran contratante de mano de obra para que la gente vaya a cosechar la sandía. ¿Entiendes? Sí. En Chile tuvimos un caso emblemático, tú seguramente ni nacías en ese minuto, que fue con la industria del azúcar. En Chile, el azúcar era un monopolio bilateral, era monopolio y monopsonio a la vez, que es el caso de Llanza. Llanza era, años atrás, muchos años atrás, el único vendedor u oferente de azúcar en el mercado. Iba al supermercado y compraba azúcar Llanza. ¿Me sigue? Sí. Era el único. Y en Chile, el azúcar se hacía de remolacha, ¿ya? Ya. Y la única empresa que compraba la remolacha era la Llanza. Ese era un monopsonio. Era la única que producía azúcar en Chile hace muchos años atrás.
Si te das cuenta, en algunos años atrás, en el gobierno anterior, el gran contratante de mano de obra fue el Estado. Sin serlo, porque por definición no existen ni los monopsonios ni los monopolios, el gobierno central, el gobierno anterior, era el único, el gran contratante de mano de obra. Pagaba mejores rentas, bueno, que hasta el día de hoy estamos viviendo ese fenómeno. Hay exceso de gente trabajando en el Estado y entiende el Estado como los ministerios, todas las reparticiones públicas. Debería ser bastante más chico y más eficiente, pero bueno, pero eso se da en el supone una universidad que sea la única que, no la única, pero requiere contratar profesores para la dictación de las clases y ella, mediante sus decisiones, les paga un valor hora más alto a los profesores. La gran mayoría de ellos, ¿dónde van a querer ir a trabajar? A esa universidad. Entonces, mediante sus prácticas, puede ser la gran contratante de algún factor. Por definición, en términos puros, no existen estas organizaciones. Bien podrían existir, pero están en manos estatales. En Chile, Codelco, el caso de un monopolio, es el gran productor de cobre. ¿Y qué es lo que hace? Ella le compra cobre a los pequeños mineros. Y obviamente los pequeños mineros, ¿a quién le van a tener que vender el cobre para que finalmente lo puedan refinar y exportar? Codelco. Sin serlo, actúa como un monopsonio, ¿me entiendes? Sí. Esta está la minita. Que tiene que ver con lo último que expliqué. Perdón. Dado con lo que dice la última, el último párrafo, segundo párrafo, en la última línea. Este concepto de fijará. No vayamos a confundir, te lo voy a explicar. Excepto, que es lo que hemos visto, excepto la autoridad, nadie puede fijar, excepto la autoridad. Entonces, cuando ahí ponemos fijará entre comillas, tiene que ver con lo siguiente. Yo soy el único vendedor de una cosa, yo voy a tratar de vendértela y en el precio que tú estés dispuesto a pagar. ¿Sigues o no? Sí. ¿Te gusta fumar? Yo soy el único que vende tabaco. Fumáis tabaco. Entonces yo te voy a tratar de vender el paquetito de tabaco en 1.000 pesos, o en 2.000, o en 3.000. Pero eso tiene que ver con que yo debo ser capaz de leer, ser capaz de entender cuánto tú estás dispuesto a pagar. Si tú estás dispuesto a pagar en el límite 3 luquitas por el paquete de zapatos, de tabaco, perdón, yo no te puedo cobrar 10.000 pesos. ¿Tú me comprarías el paquete? No. No. Entonces, cuando ponemos fijará, tiene que ver lo que dice a continuación, fijará el precio de acuerdo con la función de demanda. Yo logro darme cuenta que tú estás dispuesto a pagar 3 lucas, te voy a cobrar 3 lucas, pero no 10. Yo no puedo fijar el precio con 10 porque si no, no voy a tener mercado. ¿Entiendes? Sí. El único agente económico, sujeto económico que puede fijar precios es la autoridad, no yo. Entonces, por eso ahí es fijará entre comillas, cuidado, que tiene que ver con la disposición a pagar. ¿Y dónde se lee eso? En la demanda de los individuos por el bien o servicio que estamos ofreciendo. ¿Hay dudas? No, profe.
Aquí algunos ejemplos de mercados no competitivos. El caso de las farmacias. No sé si te has dado cuenta que hay 3 grandes cadenas farmacéuticas: Alcobrand, Ahumada y Cruz Verde. Y entre ellas capturan el 95% del mercado. Obviamente, ahí hay un problema. En casos como ese, la autoridad debiera tratar de regular. Debiera regular, no tratar, era regular. No sé si escuchaste que años atrás estas 3 empresas se coludieron, se pusieron de acuerdo a la venta de los medicamentos. Sí, sí me acuerdo. Y obviamente eso le causó un perjuicio a la sociedad. Entonces ahí la autoridad, ¿qué es lo que hizo? Una de ellas se autodenunció, tuvo una pena menor, pero a las otras 2 se las castigó monetariamente. En estricto rigor y mi opinión, lo estoy grabando, pero mala suerte, a los ejecutivos de esas 3 cadenas los debieron haber metido preso con, ¿cómo se llama esto? Cadena perpetua. Que lucrar indiscriminadamente con la salud de la gente es tremendamente poco. Pero bueno, ese es otro tema. En el caso de los bancos, hay 4 grandes bancos que capturan o poseen 65% del mercado. Y así, ahí tenemos algunos ejemplos en los cuales se atenta contra la existencia de mercados competitivos. En esos casos, la autoridad debiera. Ejemplo que me toca, el último, el mercado del tabaco, dado que soy fumador. La compañía Chile Tabacos posee el 95% del mercado. Entran de repente y que los vemos en determinadas ferias, cigarrillos importados. Pueden ser de buena manera o de mala manera, es decir, es contrabando o es con todas las de la ley. Pero en el fondo, Chile Tabaco tiene capturado el 95%. Como actúa como una droga el tabaco o la nicotina, y somos nicotino dependientes algunos, bueno, puede ir cobrando un precio cada vez más alto, entre comillas más alto, que tiene que ver con lo que decíamos un ratito, pero que la gente va a pagar. ¿Hay dudas? No, profe. Léete esta laminita. Y de nuevo, con cuidado con ese fijador de precio. Una fijación entre comillas. No es una fijación en términos de lo legal. Esa fijación tiene que ver con que cobran el precio que la gente está dispuesta a pagar. Este es un estudio de años atrás o de algunos años atrás, que en Chile el 40% de los ingresos o de la renta de los hogares se destina aproximadamente a mercados no competitivos. Hay otro caso, por ejemplo, parte de la renta del sueldo nuestro, todo lo que tiene que ver con alimentación o servicios. Servicio, entiéndelo como la luz, el agua, el gas. Dependiendo de dónde estemos ubicados con nuestra casita, nuestro departamento o donde estamos arrendando, va a existir un único proveedor de gas, eventualmente un único proveedor de agua potable y así. Entonces, si bien esas empresas no actúan como un monopolio, sí son mercados que están altamente concentrados. Estas cifras. Y en los alimentos tenemos
3, 4 grandes cadenas de supermercados. Totus, Santisabel, Jumbo, Líder, Mercado 10, etc. Aquí, ¿cómo denominamos o qué es lo que entendemos para los distintos tipos de organización? Cuando existe solo, estoy viendo la tabla 1, una empresa vendedora, se habla de monopolio. Cuando son dos, duopolio. Cuando son varias, las farmacias que eran 3, se habla de oligopolio. Eso en el mercado de los bienes. En el mercado de los factores productivos, en esencia, también puede ocurrir lo mismo. Y se da la situación en contrario. Una única gran empresa compradora o contratante de un bien o servicio. Son dos, el prefijo dúo significa dos. Duopsonio. Cuando son varias, oligopsonio. Ahí está malo. ¿Me sigues? Esa es la forma de denominar. Sí, profe. Y aquí tenemos lo que ocurre en términos de los tipos de organización de mercados que se nos pueden dar. Tenemos mercado de los bienes, mercado de los factores, o compradores, vendedores. Cuando existen muchos vendedores y muchos compradores, es un mercado competitivo, lo que ya hemos analizado fuertemente, y que es lo mejor que podría ocurrir en una sociedad. Cuando tenemos un comprador, muchos vendedores, monopsonio puro. Cuando tenemos un vendedor y muchos compradores, monopolio puro. Cuando tenemos el ejemplo que te di, de la Jans, era la empresa, era el único productor y vendedor de azúcar y el único contratante de remolacha. Era un monopolio bilateral. Era monopolio en el mercado del azúcar, monopsonio en el mercado de la remolacha. Y aquí se dan las condiciones intermedias. Cuando hay varios y muchos, oligopsonio. Varios compradores. Cuando hay varios vendedores y muchos compradores, oligopolio. Era más de 2. Y cuando hay poquitos y poquitos, o varios y varios, oligopolio bilateral. Todas, y aquí están las intermedias, aquí es difícil discriminar entre uno o el muchos, en este caso. Aquí en general, si no es uno, diremos monopsonio. O bien, y ese es uno de los problemas, cuando ocurren los oligopolios o los oligopsonios, es porque las empresas, al ser poquitas, se ponen de acuerdo y deciden en el mercado de los bienes vender a determinados precios o en el mercado de los factores a contratar a determinados. Pero eso es como una tablita. Aquí es lo mismo, léete esta lámina a ver si la entiendes. Esto es cuando te estoy diciendo se ponen de acuerdo. Aquí actúan como un cartel o se coluden. Tienen la posibilidad de coludirse. Ponerse de acuerdo. Eso. De acuerdo. Y en el fondo actúan como una gran empresa, independiente que pueden ser distintas empresas, lo que nos pasó con las farmacias, con los con el papel, etcétera, se ponen de acuerdo.
Y esto es lo otro. Cuando existen muchas empresas y el producto o el bien es homogéneo, el mismo, vamos a tender a un mercado competitivo. Cuando el producto, son muchas empresas, pero el producto diferenciado, podemos tener competencia monopólica. Lo ves, por ejemplo, en el mercado de las bebidas cola. Supongo que todavía existe la Pepsi, yo creo que sí. Entre las dos grandes empresas, Coca-Cola y Pepsi-Cola, se llevan la gran parte del mercado. Bien, es similar, no es el mismo, pero son sustitutos cercanos. Ellos, más que ponerse de acuerdo y actuar como un cartel, independiente que te estoy dando el ejemplo con dos, ellos compiten, tratan de disputarse el mercado. Ahí hay competencia monopolística. Y es una buena competencia monopolística, nos puede llevar a la misma solución que en un mercado competitivo. De verdad compiten. ¿Me sigues? Lo sigo, profe. Léete esta la mitad. Cuando no existen barreras de entrada en un mercado, en un sector industrial, es muy probable que tienda a comportarse como un mercado competitivo. Por el contrario, existen barreras de entrada y hay impedimentos a que determinadas empresas entren en él, se podría tener una especie de monopolio, oligopolio o alguna de sus variantes. No siempre, pero muchas veces, esas barreras deberían deberse a lo que es la innovación, el emprendimiento. No siempre. Otras veces, barreras de entrada son producto de los grandes capitales, la gran cantidad de plata que habría que tener para entrar a ese sector, producto de las inversiones que se requieren. Y eso puede privar que mucha gente, aun cuando sea un sector industrial, gana platita, se obtienen utilidades, dado los volúmenes que se requieren para invertir en capacidad instalada. Hay empresas que no lo pueden hacer porque no tienen las fuentes de financiamiento suficientes. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. Aquí algunos tipos de barreras. Existen barreras legales. Si somos puristas, barreras legales tienen que ver con toda la normativa o el cuerpo legal que rige en esa sociedad, que rige en la sociedad. Por lo tanto, al existir algún tipo de impedimento aceptado por la ley, se puede privar o coartar la posibilidad de ingreso de nuevas empresas en ese industria. Hay otro tipo de barreras que tiene que ver con la existencia de monopolios naturales, que son las barreras naturales. Eso tiene que ver con un problema de eficiencia. Si bien podrían eventualmente existir varias empresas, una de ellas puede tener una tecnología más de punta, más avanzada. Por lo tanto, ella sería capaz de producir los mismos niveles que su competencia, pero a costos menores. Si así fuere, va a estar dispuesta a ofrecer el bien a precios menores. Por lo tanto, las demás no van a poder subsistir. ¿Entiendes? ¿Por qué Chile no puede tener industria automotriz? Bueno, porque hoy día tenemos un problema de eficiencia. Los chinos, los japoneses, los coreanos, qué sé yo, son bastante más eficientes en la producción de automóviles. Si se produjeran los automóviles en Chile, en vez de costar 5, costarían 40.
unidades monetarias. Entonces es imposible para el mercado. No están las potencialidades ni técnicas ni de capacitación o capacidad de los individuos, de la gente. Por otra parte están las barreras estratégicas y esto ya tiene que ver con competencia entre las distintas empresas. Ahí tiene que ver con las de cada empresa en particular. ¿Qué parte con la innovación, cómo están operando, están haciendo innovaciones en los productos, por lo tanto están en una constante búsqueda de aquello que les permita diferenciarse de los otros. Y eso las puede llevar a convertirse en monopolio, al menos durante un tiempo, mientras estén bajo el amparo de la ley. Aquí vamos a analizar un par de causas por las cuales podrían llegar a formarse los monopolios. Control de insumos, que es el ejemplo que te puse hace un ratito de las universidades. Si hubiese una única universidad que está contratando, dando mayores valores, podría ser la que se lleve los mejores y a la mayor cantidad de ellos. Por lo tanto, mediante su práctica, dado que controla los insumos para la dictación del servicio educacional, puede llegar a sacar competidores del mercado. Otra, que es la clásica y tiene que ver con lo que decíamos un poquito de innovación, en la medida que las empresas estén innovando, estén investigando, detecten una necesidad insatisfecha y salgan con un producto cualquiera y lo patenten, durante un tiempo van a estar bajo el amparo de la ley, van a poder comportarse como monopolio. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga una empresa al lado, le copie más o menos el producto y salga en el mercado con un sustituto. Es lo que hemos visto con las vacunas. La Pfizer parece que fue la primera en sacar la vacuna, pero al poquito andar le aparecieron las otras. Y si bien no es igual el producto, cumple en esencia las mismas características. ¿Entiendes? Sí, sí. Después, los monopolios regulados. Hasta el cuarto, ¿ah? Estos son casos en los cuales, debido al carácter estratégico o el gran volumen de inversiones que se requieren, la autoridad podría permitir la existencia del monopolio, pero a cambio de algún tipo de concesión. Puede fijar un impuesto, un subsidio, que contrate una cantidad de personas, etc. Le va a permitir que exista, porque nadie más quiere participar de ese sector industrial, pero algún tipo de regulación le va a colocar. Y finalmente los monopolios naturales, que esto tiene que ver con lo que hablábamos un ratito de la eficiencia. Léete la lámina. Los naturales o espontáneos. Eso es estrictamente por estrategias o prácticas por las cuales eventualmente podría llegar a quedar en el mercado solo una. Queda solo una, va a actuar como monopolio. Como corolario, monopolio es malo. Pero si te das cuenta aquí, las regulaciones que vimos, fijación de precios, fijación de cuotas, etcétera, impuestos, subsidios, también por sí solos son malos. Pero cuando tú haces coexistir el monopolio con alguna medida regulatoria, en donde ambas por separado son malas, porque no en el excedente, nos podrían llevar al óptimo. Lo que vamos a comenzar a ver en esta clase. En todos los países existen leyes antimonopolio.
y es todo el cuerpo legal que tratan de regular la no existencia de monopolio. ¿Cuál es el objeto de la legislación antimonopolio? Carga la Fiscalía Nacional Económica de tratar de que el excedente del mercado, lo que sabemos, el excedente de los consumidores y de los productores, sea el más alto posible. ¿Por qué? Porque esa es una muy buena medida del bienestar. Entonces, lo que hacen las leyes antimonopolio es tratar de evitar el perjuicio que significa en el mercado la existencia de ese tipo de organización. Y de ello se encarga, reitero, la Fiscalía Nacional. Léete esto. Esos son los dos organismos que se encargan por velar la no existencia de distorsiones en el mercado. El Tribunal de Libre Competencia, la Fiscalía Nacional de Defensa de la Libre Competencia. Ellos regulan para que efectivamente los mercados tiendan a ser competitivos. Y esa es la función que deben velar. No siempre lo hacen bien o de manera eficiente, estamos de acuerdo. Pero ese debiera ser el rol esencial de cualquier Estado. Velar que se cumplan las normas legales o las normativas legales que permiten acercarnos a lo que son los mercados. ¿Por qué? Porque son los de más alta eficiencia. Tiene que ver una vez más con los principios 6 y 7. Principio 6, las más de las veces el mercado por sí solo va a ser un buen asignador de recursos. Por lo tanto, vamos a llegar a la solución de máxima eficiencia. Y veces que no. Principio 7. Y ahí la autoridad lo que tiene que hacer es regular. Aquí algún tipo de regulaciones que se pueden impetrar, precios, limitar la producción, asignar cuotas, las medidas que hemos visto. Afectar en el caso de un proceso de licitación, cuando hay, ¿cómo se llaman esto? Cuando se licitan determinadas obras o determinada producción de bienes y servicios. Tratando de evitar lo que estamos diciendo, ¿no? Las prácticas predatorias, que significa que una empresa, entre comillas, se come a las otras. Otra cuestión que es importante, pero que no siempre se cumple, y esto tiene que ver con algunos de los problemas que vimos en su minuto en términos de platas destinadas al financiamiento de la política. Aquí dice, bueno, que un tipo no puede ser, o no puede estar en directorios de dos empresas que son competitivas entre sí, porque obviamente va a tratar de que se pongan de acuerdo. También lo otro que son los pagos, entre comillas, que se le hacía a determinados políticos para que hablaran en favor de alguna empresa o de algún sector industrial. Eso se debe evitar, se hace. Lamentablemente. ¿Hay dudas, Sebastián? ¿Me voy a dar un segundo Ya, para leer? dale, dale. Ya. Ok. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, mi niño. En un rato más les voy a mandar el instructivo de la prueba de hoy día y el link de la reunión que haremos un poco antes de la prueba por si alguien se conecta a esa hora de inicio. Bien, nos vemos, que te vaya muy bien.
Está igual, profe. Gracias. Chao. Chao.